Bienvenidos a esta sesión. Vamos a continuar nuestra temática del Seminario de Dolor en Atención Domiciliaria y a mí me corresponde tratar el tema de fisiopatología, taxonomía y evaluación del dolor. Soy María Victoria Mera y estaré compartiendo con ustedes este tema. Cuando hablamos de fisiopatología del dolor, vamos a definir las características que nos llevan a la generación del dolor. Ni declaración de conflictos, no tenemos ninguno al respecto. En temario entonces decíamos, vamos a hablar de fisiopatología del dolor, de tipos de dolor visceral, nociceptivo, neuropático y nociplástico, un poco de la taxonomía del dolor y herramientas de evaluación del mismo. En primera instancia tenemos que recordar la definición de dolor, la cual pues ha tenido una evolución y finalmente en el año 2020 tenemos la última propuesta de definición en la cual, recordemos, hacen referencia a que el dolor se define como una sensación desagradable con un componente emocional importante y que está relacionado con un daño tisular real, actual o potencial. Ese daño tisular real hace referencia básicamente a los componentes de dolor nociceptivo, mientras que la expresión de un daño actual o potencial hace referencia a los dolores de tipo neuropático y visceral. En ese contexto de cosas, entonces vamos a empezar a revisar la fisiopatología del dolor. Tenemos que tener claro que la célula principal que nos ayuda en todo este proceso es la neurona y recordar que ella tiene unas partes como son el cuerpo, el axón y las dendritas, todas ellas fundamentales para la transmisión de la señal dolorosa. Y el proceso de generación de dolor cumple 4 pasos que son definidos así: la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Vamos entonces a profundizar un poquito en cada uno de ellos. En primera instancia tenemos que recordar que esa neurona que hacíamos mención termina en las llamadas dendritas, las cuales son los principales receptores que tenemos en nuestra economía para percibir la sensación, la señal dolorosa. En la piel, en los tejidos de nuestro organismo, existen una serie de estas terminales nerviosas. Algunas de ellas en presentación de terminales libres, las que hacen básicamente referencia a esas formas dendríticas que habitualmente conocemos. Pero algunas de estas formas terminales se organizan en estructuras especiales, como pueden ser los corpúsculos de Ruffini, los corpúsculos de Pacini y otros que tienen unas condiciones particulares en su estructura y nos permiten la percepción de otras sensaciones, todas ellas derivadas de formas diferentes de percepción de dolor. Estas formas terminales libres o corpúsculos son los primeros sitios de contacto de la señal dolorosa. Y tenemos entonces que recordar que al momento que recibimos una lesión, en este caso demos el ejemplo sobre la piel, esa lesión va a generar un proceso de migración celular que a su vez va a liberar una serie de sustancias proinflamatorias que van a generar todo un escenario de múltiples sustancias que a su vez van a llevar a la producción de ese estímulo nervioso. ¿Cómo se genera esto? Se genera a través del fenómeno de transducción, en el cual todas estas sustancias inflamatorias generan una activación en esa terminal libre o en ese corpúsculo según el sitio en el que estemos recibiendo la señal y se transforma esta colección de sustancias químicas en una señal eléctrica que es la que progresivamente va a migrar para llevar esa información hasta nuestra corteza cerebral. Así entonces, tenemos que recordar que la transducción es a partir de una generación de múltiples sustancias inflamatorias, usualmente por los fagocitos, que activan esas terminales libres y finalmente generan un potencial de acción, el cual va a transmitirse a través del axón. Entonces, hasta aquí
Primer fenómeno, transducción. Cambiamos una señal química en una señal eléctrica. Segundo fenómeno, la transmisión. La transmisión va a generarse a través de lo largo del axón y esa señal que se emite a lo largo del axón, que viaja a lo largo del axón, finalmente debe llegar al ganglio de la raíz dorsal, donde vamos a encontrar el primer cuerpo neuronal. Ese cuerpo neuronal tiene como característica que suele ser una neurona biaxonal, con un extremo axonal hacia la periferia, que es el que nos estaba recibiendo la información y trayéndola al ganglio de la raíz dorsal, y un segundo axón que normalmente entra a el asta posterior de la médula espinal. A ese nivel, entonces se va a generar el primer contacto de la señal de dolor con una segunda neurona. En esta zona existen neuronas con características inhibitorias y excitatorias que van a ser un primer mecanismo de modulación. Ese primer mecanismo de modulación puede generar la activación de la respuesta, la continuidad de la respuesta, o puede generar una disminución en esa señal con inhibición de la información que estamos recibiendo y activa una respuesta efectora con la cual se concluye ese fenómeno de transmisión. Primera paso hablábamos transducción, segundo paso transmisión. Esa transmisión va a continuar a partir de esta segunda neurona con la señal que se recibe. Esta señal va a viajar por un nuevo axón que puede ser de orden ipsi o contralateral. Ipsilateral, hay muchos ejes hacia la región central. Contralateral, otro grupo de ejes que nos van a transmitir la señal. Así entonces, ya llevando toda esta información, vamos a llegar a los núcleos centrales y particularmente en el caso de dolor, ha ganado una importancia significativa el tálamo, donde vamos a ejercer el tercer paso de creación de esa señal de dolor, que es la modulación. A nivel talámico, entonces, recibimos toda esa información que los ejes axonales vienen llevando y el tálamo se va a encargar de generar un efecto modulador en el cual va a dibujar una respuesta tanto inhibitoria o excitatoria de acuerdo a la necesidad del caso para organizar esa información y finalmente hacer que por un nuevo eje axonal migre esa información hacia la corteza cerebral. En la corteza cerebral existe pues una organización que ya todos ustedes recuerdan que recibe esa información y genera el último paso de la creación de la señal dolorosa, que es la percepción. En ese momento, el cerebro, recibiendo toda esa información, nos genera una respuesta a ese fenómeno, ejecutando una respuesta efectora. Hasta ahí entonces estaríamos hablando de los 4 pasos que implican la generación de la señal dolorosa. Haciendo un recorderis de esto, entonces decimos, tenemos una lesión en una estructura, piel, músculo, etc. Esa señal nos convierte, nos genera una cantidad de sustancias inflamatorias a ese nivel y esas sustancias inflamatorias van a generar la activación de unas primeras terminales periféricas que van a cambiar esa señal química en una señal eléctrica por el mecanismo de transducción para continuar con esa señal, con esa información a lo largo de los ejes axonales, la transmisión, llegando a un eje central que es el tálamo, donde se genera el mecanismo de modulación y finalmente llevando esa información a la corteza cerebral con el mecanismo de percepción. Hasta ahí el recuerdo de lo que es la fisiopatología del dolor. Debemos entonces ahora hablar de los tipos de dolor. Cuando hablamos de los tipos de dolor, podemos decir que básicamente podemos hacer referencia a 4 tipos de dolor.
El nociceptivo, el que surge en las estructuras que realmente generan la armazón de nuestro cuerpo, derivado de lesiones óseas, tejidos blandos, la piel, se genera una activación de nociceptores y genera una señal dolorosa. Normalmente, el dolor nociceptivo es un dolor que es definido, que el paciente puede contarnos en qué sitio está el dolor, darnos unas características particulares del dolor y habitualmente podemos generar propuestas diagnósticas y terapéuticas muy útiles para el control de este dolor. El dolor nociceptivo usa todo este engranaje que mencionábamos de estructuras para llevar la señal a la corteza cerebral y la señal se percibe a través de los llamados nociceptores. Mientras que el dolor neuropático es aquel dolor que es causado por una lesión o una alteración del sistema nervioso central y periférico. A ese nivel, entonces, tenemos múltiples opciones de daño y podemos dar como ejemplos la neuralgia que se genera posterior a una infección por herpes zóster, ejemplo característico de las formas de las expresiones que tiene el dolor neuropático. Aquí cabe la pena describir que normalmente el paciente hace su relación o su relato frente al dolor como diferentes formas de expresión. Algunas veces lo describe como tipo lancetazo, en otras ocasiones como pequeñas punzadas, en otras ocasiones nos habla de sensación de quemadura. Pero particularmente en este tipo de dolor es importante definir algunas características particulares como son el dolor irruptivo y el dolor episódico. Hablamos de dolor irruptivo cuando tenemos un dolor de base, por ejemplo característico esta neuralgia posherpética, logramos un control amable de la condición dolorosa y nuestro paciente tiene un dolor de base al que de forma súbita, sin ninguna condición previa y en el que cambia la intensidad de dolor, aparece una salva de dolor. Eso es el dolor irruptivo. No cumple ninguna temporalidad, no tiene un patrón definido. Y puede presentar también algunas formas de dolor episódico, en el cual vamos a tener habitualmente una relación temporal con los episodios de aparición o de exacerbación del dolor. Otros ejemplos de dolor neuropático son, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, en la cual podemos definir el compromiso particular de una raíz nerviosa. Y obviamente tenemos unos ejemplos claros cuando tenemos cualquier compromiso de raíces en columna que generan tipos diversos de dolor neuropático. Característica importante del dolor neuropático es que este se irradia a lo largo de un nervio. Claramente podemos definir qué nervio es el que está comprometido. Y para este efecto, siempre podemos contar con los mapas denominados de dermatomas, en los cuales podemos definir con claridad cuál es la raíz comprometida que está siendo afectada y a partir de esta poder describir o más bien proponer un estudio diagnóstico en particular sobre un segmento en particular. El dolor visceral, en cambio, es el que compromete o el que se genera a partir del compromiso de las vísceras huecas, particularmente de la cavidad abdominal. En este contexto, normalmente el dolor visceral es un poco más sordo, es menos definido como lo es el dolor nociceptivo, que nos da unas características muy particulares. Y de forma importante, en el dolor visceral encontramos una característica fundamental y es que el dolor puede estar de referido. Normalmente la referencia de este dolor se genera a través de paquetes nerviosos, de plejos nerviosos que tienen relación con la víscera que está comprometida y esos mapas de referenciación nos permiten poder ayudar a definir un poco más claro qué órgano es el que está comprometido.
En el dolor visceral de forma característica por estas relaciones que tiene con diferentes plejos nerviosos, se pueden ver asociadas reacciones vegetativas tipo náusea o vómito que acompaña a estos cuadros de dolor visceral. Y finalmente, la última tipo de dolor al que vamos a referirnos es el dolor nociplástico. Esta es una variedad de dolor que realmente está siendo acuñada desde hace poco tiempo, haciendo referencia a ese dolor que surge por un procesamiento inadecuado, incorrecto de los receptores de dolor. Aparentemente lo que sucede es que esos receptores se encuentran activados de forma irregular, transmitiendo información de forma recurrente, de forma continua, a pesar que no exista ninguna lesión real en el organismo, en el tejido. Y por tanto, se define pues que hay alguna alteración en el sistema nervioso que está perpetuando esa persistencia de sensación dolorosa. Normalmente se ha definido una relación importante con factores psicosociales que ayudan a que se generen cambios plásticos en las neuronas y esto sería lo que estaría perpetuando esas falsas señales dolorosas que finalmente el cerebro interpreta como dolor. Este es el caso característico de los pacientes con fibromialgia, en los cuales definitivamente no se logra ubicar una lesión en particular que esté generando la señal dolorosa, sino que se mantiene una percepción continua de dolores de diferentes características en la condición habitual de nuestro paciente. Otro ejemplo de este dolor nociplástico es el síndrome de fatiga crónica y del cual eventualmente siguen planteándose otra serie de teorías sobre el origen de esta condición. Tenemos que traer a colación, cuando hablamos de dolor, ya definidos los tipos de dolor, algunos términos que son muy importantes de recordar. De ellos vamos a resaltar la alodinia, como aquel dolor que es debido a un estímulo que normalmente no provocaría dolor. Esto es muy importante y ejemplo de este tipo de dolor es la neuralgia posherpética. En algunos escenarios, el paciente inclusive no logra ni siquiera su aseo personal ni colocar ropa en ciertos segmentos de su piel que han sido previamente afectados por la lesión, pues el roce sencillo con un tejido, el contacto con el agua, hace que el dolor se exacerbe de una forma muy significativa. Y por eso hacemos referencia a que es un dolor inadecuado, es un dolor que es una respuesta completamente inadecuada a un estímulo que normalmente no generaría dolor. Otros términos muy importantes son la analgesia y la anestesia. Analgesia, recordemos, hace referencia a la ausencia de dolor en respuesta a un estímulo que normalmente sería doloroso, mientras que la anestesia es la ausencia de todas las modalidades de sensibilidad. Y podemos así hablar de otra serie de términos como la causalgia, el dolor central, el dolor por desaferentación, de los cuales es importante recalcar que todos ellos vienen a tener un componente de lesión en el sistema nervioso que hace que se puedan perpetuar esta serie de manifestaciones. Otros temas importantes a recordar es, por ejemplo, el dermatoma. Hablábamos hace un momento al hablar de dolor neuropático que tenemos que tener en cuenta los mapas de dermatomas para poder definir la raíz nerviosa que está comprometida. El dermatoma es el área de la piel que está inervada por un solo nervio espinal y que obviamente recoge la sensibilidad de todo ese segmento que le corresponde y a través de él se hacen las transmisiones de señal. Por eso es tan importante conocer y definir qué dermatoma está comprometido cuando tenemos una lesión nerviosa. Otros términos importantes para recordar: la disestesia, la hiperestesia, la hiperalgesia, que todos ellos hacen relación a cambios en la respuesta, en la sensibilidad a un estímulo en particular.
Las disestesias en particular suelen ser las expresiones comunes que el paciente nos comenta al momento de informarnos sobre sensaciones desagradables con su cuadro de dolor neuropático. Pueden representárnoslas con la sensación de hormigueo, la sensación de pequeños pinchetazos y finalmente la disestesia hace referencia a eso, una sensación anormal, desagradable, espontánea o provocada. La hiperestesia, la hiperalgesia, la hipoalgesia y la hipoestesia siempre hablarán de sensibilización, de sensibilidad al estímulo en un grado mayor o menor a esa respuesta dolorosa. Otras condiciones particulares que podemos mencionar, las neuralgias, las neuritis, la neuropatía, haciendo claridad que hablamos de neuralgia cuando hablamos del dolor que sigue la distribución de un nervio. Neuritis es la inflamación del nervio y neuropatía es la alteración de la función o cambios en la condición del nervio. La nocicepción, hacíamos referencia a ese proceso de percepción del estímulo doloroso, el nociceptor, el receptor, y el umbral de dolor es esa intensidad de un estímulo que es a partir del cual se percibe la sensación dolorosa. Y otros términos a recordar, la radiculopatía, la sensibilización, las parestesias. Las parestesias tienen un componente similar a las disestesias. También en general son desagradables y ellas normalmente describen es una sensación eh, de, de respuesta a un estímulo que normalmente genera disconfort para el paciente. La radiculopatía y la radiculalgia y la radiculitis son términos también que solemos utilizar, pero particularmente la radiculopatía, recordarles que hace referencia a la alteración en la función de una raíz nerviosa, al compromiso de esa raíz nerviosa. Y un punto gatillo o un punto trigger es una zona particular de sensibilidad del músculo. En general hablamos de tejidos blandos, que usualmente se hace visible, se hace evidente en los cuadros de dolor miofacial. Estos, algunos términos que suele ser importante tener claro para el momento de describir el dolor que nuestro paciente está refiriendo. Hasta aquí, entonces, hemos hecho un consenso de la fisiopatología y de algunos términos de referencia al dolor que debemos conocer. Ahora bien, hablando de taxonomía, podemos decir que la clasificación en general del dolor podemos utilizar dos herramientas. Una es la clasificación internacional de enfermedades, CIE-10, y dos, la etiología del dolor. En cuanto a la clasificación CIE-10, recordar que en ella tenemos un grupo importante de opciones de escoger qué tipo de dolor cursa nuestro paciente. Pero en general podemos hablar que existe un grupo de dolor crónico y uno de dolor agudo y que ya vendría la posibilidad de especificar particularmente con algunas características propias del dolor en la clasificación CIE-10 sobre otras enfermedades. En cuanto a etiología, podemos decir que la etiología puede implicar que definamos el sitio de localización, qué órgano está comprometido, qué patrón de dolor cumple, la intensidad y duración y la etiología. En cuanto al sitio, debemos hablar es de la localización anatómica. Entonces, en ese escenario vamos a decir, bueno, el dolor del paciente está en la pierna, el dolor está en el tórax, etc. Cuando hablamos de sistema, siempre podemos clasificar si hay un compromiso del sistema nervioso central, periférico o autónomo, si hay un compromiso de función fisiológica del sistema nervioso central, si lo que está comprometido es el sistema respiratorio y cardiovascular, o si el compromiso se genera a partir del sistema osteomuscular y todos los tejidos conjuntivos, o si tenemos una lesión a nivel cutáneo, glandular, en el aparato genitourinario, gastrointestinal y otros. Debemos
tratar de definir, localizar qué sistema está siendo afectado. En cuanto al patrón de dolor, siempre es prudente tener clara la temporalidad y la forma como cursa el dolor. En temporalidad, recordar que podemos hablar de dolor agudo, de dolor crónico. Y el rango que se ha definido para hablar de uno o del otro es la relación con 3 meses. Si yo tengo un dolor menor a 3 meses, hablamos de un dolor agudo. Si tengo un dolor mayor a 3 meses, hablamos de un dolor crónico. Y el patrón de ocurrencia es muy importante porque decíamos atrás que particularmente en el dolor neuropático, este puede cursar una base de dolor con salvas de dolor irruptivo y puede también tener un comportamiento de dolor episódico. Todo esto es muy importante definirlo porque son herramientas que nos van a permitir una adecuada opciones de manejo, unas adecuadas propuestas de manejo. Otro aspecto muy importante que debemos considerar es la intensidad y duración del dolor. En cuanto a intensidad, vamos a hablar de escalas de valoración de ese dolor que vamos a mencionar un poco más adelante. Y a partir de esa intensidad, cómo nuestro paciente clasifique su dolor, definir opciones terapéuticas. Y en cuanto a duración, hablábamos de la presencia de un dolor agudo, un dolor crónico, y en ocasiones el paciente logra definirnos que las salvas de dolor tienen una duración específica en tiempo. Y finalmente, poder decir si nuestro dolor es de origen nociceptivo, neuropático o visceral, o nociplástico en la última clasificación, para poder, a partir de todas estas herramientas, definir qué opciones diagnósticas requiera nuestro paciente y qué propuestas terapéuticas vamos a sugerir. Así entonces, hablábamos que la evaluación del dolor tiene que hacerse a partir de toda esa información que mi paciente aporta en toda la historia clínica que vamos desarrollando y por supuesto acompañarse de un adecuado examen físico donde me permite identificar áreas de referenciación, de dermatomas comprometidos, estructura puntual que está recibiendo la lesión. Siempre el dolor debería tener una evaluación acompañante del aspecto emocional del paciente, puesto que no debemos olvidar que el dolor siempre va a generar un componente, se va a acompañar de un componente afectivo. Y finalmente, a partir de todas estas herramientas, hacemos una propuesta diagnóstica. Cuando hacemos esa propuesta diagnóstica, hemos incluido además un grupo de escalas de cuestionarios que nos permiten aproximarnos un poco mejor a la condición dolorosa de nuestro paciente. En ese escenario, entonces, tenemos disponible una serie de escalas de las cuales vamos a mencionar algunas de ellas. De forma importante, tenemos que tener claro que existen escalas que son cuantitativas y escalas cualitativas. Las escalas cuantitativas básicamente están representadas por la escala numérica análoga. La escala numérica análoga, recordemos que está numerada del 0 al 10, donde el 0 es la ausencia de dolor y del 1 al 10 vamos a ir valorando el cuadro doloroso actual de nuestro paciente. Siempre una recomendación para la utilización de esta escala es tratar de poner unos parámetros de referencia, nuevamente teniendo en cuenta que 0 es ausencia de dolor y el 10, si existe la condición previa de un cuadro de dolor importante para el paciente, ponerlo como un parámetro de referenciación. Que el paciente me compare el evento actual con ese cuadro de dolor severo que previamente presentó. Y así podemos enmarcar un poquito mejor la evaluación del cuadro actual. Existe también la escala visual análoga, la cual lo que hace es utilizar una serie de figuras y esas figuras finalmente vamos a traducirlas a una evaluación numérica que reportaremos en la historia clínica. Hay otras escalas
que son categóricas, en las cuales el paciente no es capaz de contarnos cómo es su dolor, de evaluar esa calidad, esa condición dolorosa, y eso entonces hace que tengamos que utilizar algunas formas de cambios de síntomas de expresiones de nuestro paciente para hacer esa evaluación. Así entonces tenemos un grupo de escalas que potencialmente podemos utilizar de acuerdo a la condición clínica de nuestro paciente. Y existen una serie de instrumentos de valoración de dolor, de los cuales hay un sinnúmero, y de ellos más adelante voy a mostrarles el ejemplo de uno que es el cuestionario de McGill. Tal vez este es uno de los cuestionarios más utilizados. Normalmente utiliza múltiples aspectos de la condición del paciente. Explora tanto esferas sensoriales como afectivas y normalmente lo que hacemos es pedirle al paciente que escoja un adjetivo para cada ítem que se le está planteando. Al final hacemos una evaluación, una puntuación de lo evaluado por el paciente y nos permite entonces así discriminar el tipo de dolor que el paciente está presentando. Otras formas de cuestionarios son, por ejemplo, el cuestionario de dolor en español, que básicamente está definido para que el paciente lo autoadministre y evaluamos diferentes dimensiones del componente doloroso del paciente. Otros ejemplos son el DN4, el cual está puntualmente diseñado para evaluar dolor neuropático, tiene validación en múltiples idiomas y es una opción interesante de definición de ese cuadro de dolor. Otros cuestionarios con los que podemos contar son por ejemplo, el de Latinem, el LANS, el NPQ. Son todos ellos cuestionarios que suelen tener en cuenta múltiples ítems sobre los cuales se hacen apreciaciones subjetivas del paciente y nos evalúan diferentes aspectos, dando finalmente una puntuación que es con la que vamos a hacer la referencia del monitoreo y el control progresivo del paciente. Así entonces, podemos decir que las herramientas se clasifican en herramientas unidimensionales y en herramientas multidimensionales en otro escenario. Las unidimensionales, nuevamente el ejemplo característico es la escala visual análoga, una variación del cuestionario de McGill, que es la subescala afectiva, y una modificación de otro de los cuestionarios haciendo una definición de localización del paciente, del dolor del paciente. Y existen herramientas multidimensionales de las cuales tenemos múltiples ejemplos previamente mencionados. Así entonces, traemos una de las escalas que comúnmente utilizamos de forma significativa en nuestros pacientes. Y como decíamos, lo importante de esta escala es que debemos proponerle a nuestro paciente que vamos del 0 al 10. El 0, la ausencia de dolor; el 10, el peor dolor que haya sentido en su vida. Y pedimos que nos haga una evaluación del cuadro actual frente a estos parámetros. En términos generales, lo que vemos es que tenemos representada una escala numérica análoga, 0, 1, 2, hasta el 10, y esa escala numérica análoga hace que en algunas presentaciones, como la escala de caritas, que vamos a ver más adelante, lo representemos con figuras haciendo una de las modalidades de escala visual análoga. Existe la condición particular y es que algunos grupos de pacientes no les queda fácil expresarnos qué tipo de dolor está cursando. Así entonces, podemos encontrar que de acuerdo a la edad de nuestro paciente, debemos seleccionar diferentes métodos de evaluación del dolor. Este caso, el ejemplo que les presento aquí, es la escala de PIPP, que está diseñada para los neonatos, donde ustedes ven, vamos a tener unos parámetros puntuales en los cuales
a partir de los cuales vamos a obtener unas puntuaciones y nos van a permitir dar una respuesta en cuanto a la evaluación del dolor. Otra de esas escalas es la llamada FLAT, que está diseñada para los niños entre un mes de nacidos y 3 años. Esta escala, a su vez, se utiliza en muchos escenarios para evaluar las personas, los pacientes que tienen alguna condición que no le permite comunicarse con nosotros. Por ejemplo, pacientes con secuelas de evento cerebrovascular. Aquí nuevamente tomamos unos parámetros de calificación de condiciones puntuales del paciente como la expresión facial, el movimiento de las piernas, la capacidad de consolación, etc. Y cada uno de estos parámetros nos va a dar un valor que en sumatoria se va a traducir en una escala numérica análoga, nuevamente del 0 al 10. En otros escenarios tenemos esta, que es el ejemplo más clásico de escala visual análoga, en la que existen 6 figuritas, es la llamada escala de von Baker, diseñada en principio para los niños entre 3 y 7 años. Y ellos tenemos en cuenta que son 6 figuras, en este caso las caritas, pero existen otra serie de ejemplos de escalas visuales análogas con figuras, con frutas, etc. Lo importante es que deben cumplir estos parámetros. Son 6 figuras, las cuales van a relacionarse primero a su izquierda con el 0 y luego cada una de las 5 figuras restantes van a ser representación de un intervalo de 2 valores en la escala numérica análoga. Así entonces, la primera carita, decíamos, corresponde al 0, la segunda al intervalo 1 a 2, la tercera 3 a 4, la cuarta 5 a 6, la quinta de 7 a 8 y finalmente la última carita 9 a 10. Y así transformamos esa imagen que nos está presentando el paciente en un valor numérico que representamos, que expresamos en la historia clínica. Ahora bien, en principio esta es una escala diseñada para los infantes. Sin embargo, es una escala que en muchas ocasiones puede ser de mucha utilidad al momento de evaluar adultos, pues es una representación realmente cómoda, fácil para entender cómo poder expresar su dolor. Y en ese escenario también tenemos que irnos a las edades extremas, como son los adultos mayores y particularmente los adultos con demencia. En ese caso, teniendo en cuenta las directrices de la Sociedad Americana de Geriatría, nuevamente trae a colación la importancia de contextualizar la evaluación del dolor con una serie de conductas del paciente para poder entender, tratar de definir qué tipo, qué severidad de dolor tiene nuestro paciente. Así entonces, existen escalas como la que estamos evidenciando en este momento, que es la escala de Peiney, en la que ustedes ven, tenemos unos parámetros que son más de comportamiento del paciente, más de condición de movimientos del paciente, y cada uno de esos parámetros va a tener una puntuación si está o no presente y en qué grado expresa ese disconfort el paciente. Nuevamente, lo que haríamos, como lo mostrábamos con las escalas de neonatos y de infantes menores, hacemos sumatoria con los valores que nos dé la presencia o ausencia de cualquiera de estas molestias y la vamos a traducir en una escala numérica análoga para el reporte en la historia clínica. Este es el cuestionario de McGill que mencionaba hace un momento. Es uno de los más utilizados para describir cuál es esa sensación de dolor y de dolor total que tiene nuestro paciente. Como ustedes ven, hay una serie de parámetros y tienen un componente afectivo muy importante, el cual este tipo de cuestionarios, la mayoría de ellos son para autodiligenciamiento, y aquí tenemos la segunda parte de ese cuestionario de McGill, y algunos de estos cuestionarios son para compartir, para
diligenciar en compañía el médico con el paciente. Finalmente, cualquiera de estas escalas, la que ustedes escojan, la que sea prudente de acuerdo a la edad y a la condición clínica de nuestro paciente, cumplen dos funciones fundamentales. La primera es saber al momento actual cuál es la condición dolorosa de nuestro paciente, en qué intensidad, qué tanto afecta a su condición general. Y por supuesto, a partir de esto, eh, hacer una propuesta terapéutica de diferente orden que más adelante en el seminario revisará. Y con esa propuesta terapéutica, esperaríamos que hubiese cambios en el cuadro doloroso de nuestro paciente. Y así, de forma progresiva, en próximas evaluaciones, volver a realizar estas escalas, estas evaluaciones y hacer un ejercicio comparativo si lo que hemos hecho ha sido suficientemente útil para el paciente y mejorado las condiciones generales o si evidentemente el esfuerzo terapéutico que estamos haciendo hay que replantearse por la persistencia de dolor. Así entonces, estas escalas no deben ser estáticas, sino que deben ser dinámicas a lo largo del proceso de seguimiento y acompañamiento de nuestro paciente con dolor. Como conclusiones, podemos decir que el dolor se genera siguiendo una estructurada organización de múltiples fenómenos físicos, químicos y anatómicos, que toda esta gama de aspectos debe mantenerse íntegra para poder lograr una buena transmisión, un buen curso a esa señal dolorosa y, por supuesto, a su respuesta consciente. Pero que en algunas condiciones esta señal dolorosa puede verse alterada por cambios estructurales a diferentes niveles de ese proceso anatómico usual. Según la estructura comprometida, recuerden que podemos clasificar el dolor en dolor visceral, neuropático y nociceptivo, que además, al día de hoy, existe la propuesta del dolor nociplástico, en el cual enmarcamos aquellas condiciones que realmente no son claramente definidas de cuál es la situación que genera y perpetúa ese dolor. Y finalmente, que el dolor se puede y se debe evaluar con escalas diferentes de acuerdo a la condición clínica de nuestro paciente y a todo el escenario que esté rodeando a ese paciente, haciendo esto dinámico con cada evaluación del paciente, objetivizando de la mejor manera el cuadro doloroso del paciente y además comportándose como una herramienta de evaluación de las intervenciones terapéuticas a las que ha sido lugar nuestro paciente. Muchas gracias, era el tema que queríamos compartir.